¿Qué pasa cuando en algún momento suceden cosas que no entendemos? ¿Qué pasa si hay alguna circunstancia que se presenta en nuestra vida la cual no podemos comprender? Muchas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado ante situaciones que no entendemos por qué. Hay situaciones en nuestra vida que llegan y no sabemos por qué ocurren, simplemente ocurren, y son muchos de ellos muy grandes, muy difíciles de enfrentar, y decimos, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo me levanto de esto? Y quiero compartirle aquí la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7, y dice la palabra de Dios: Elías se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios y consulta por él a Jehová, diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y tomó a Hazael de su mano un presente entre los bienes de Damasco, 40 caballos cargados, y fue a su encuentro. Y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: sanaré de esta enfermedad. Y Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. El varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacer ruborizarse, y luego lloró el varón de Dios. Entonces Hazael dijo: ¿por qué, mi señor? ¿Por qué llora mi señor? Y respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estellarás sus niños, y abrirás el vientre de sus mujeres que estén encinta. Hay momentos en la vida que no entendemos por qué ocurren ciertas cosas, y queremos poner énfasis a los dos últimos versículos de lo que acabamos de leer para resumirles la historia. Ben-Hadad, el rey de Siria, había enviado a un mensajero, a Hazael en este caso, diciendo: sanaré de esta enfermedad, porque se había enterado que el profeta Eliseo estaba viniendo, y le dijo, y le preguntó: sanaré de esta enfermedad. Mandó a preguntarle al profeta Eliseo, y Hazael fue a preguntarle a Eliseo y dijo: mi señor manda a preguntar si él sanará de esta enfermedad. Y en ese momento Eliseo le responde y le dice: dile a tu señor que seguramente sanará, pero el Señor me ha mostrado que él ciertamente morirá. Esta parte parecía un poco confuso al momento de leer, y meditaba mucho en la palabra del Señor de cómo entender esta parte de la palabra de Dios. Parecería por un momento que Eliseo estuviera mintiendo, pero si comprendemos un poco más la profundidad, nos vamos a dar cuenta lo poderosa que es esta palabra, y el Señor tiene algo que enseñarnos en esta noche. Entonces le dijo: di a tu Señor que ciertamente, seguramente sanarás, pero el Señor me ha mostrado que él morirá. Y ahora, dicho esto, dice el profeta Eliseo se paró fijamente y le vio a Hazael, y dice que le miraba tanto, con tanta fijación, y él como que se sintió avergonzado, como que se sintió ruborizado, como cuando sientes que alguien te observa por mucho rato y tú empiezas a sentirte incómodo, como que: ¿y por qué me mira tanto? ¿Y por qué me está observando? Y te empiezas a sentir un poco incómodo y no sabes qué hacer. Dice que el profeta Eliseo le observaba a Hazael fijamente hasta hacer ruborizarse. Significa que él se avergonzó. Habrá dicho: pero ¿por qué el profeta me mira de esta manera? Y le miraba fijamente. Y después de mirarle, el profeta se soltó en lágrimas, en llanto, y pregunta a Hazael y le dice: pero ¿por qué mi señor llora? ¿Pero por qué el profeta está llorando? Y le dice: porque sé el mal que causarás a mi pueblo, porque sé lo terrible que será tu reinado, que a las mujeres abrirás el vientre, a los jóvenes, a los niños estrellarás, a las personas los asesinarás. Sé lo terrible que serás cuando tú seas rey, y que destruirás a los hijos de Israel. Por eso lloro. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7 en adelante hasta el versículo 13, nos relata una historia impresionante, que pareciera que por un lado el profeta diría, no como cualquier persona diría: pero el profeta no estaba en su mano pedirle a Dios, ¿por qué
El profeta no le pidió a Dios que en ese momento matara a Hazael si él sabía que iba a pasar todas esas cosas con él frente al pueblo, cuando estuviera frente al pueblo de Siria, y todo lo que le iba a hacer al pueblo de Israel. Si él lo sabía, ¿por qué no pidió fuego del cielo así como Elías? Hay momentos en la vida que no entendemos por qué suceden, y el profeta Eliseo estaba ante esos momentos. Él sabía lo que Hazael le haría a su pueblo. Él sabía que Hazael mataría a espada a los niños, a los jóvenes, abriría el vientre, sería un rey completamente terrible. Y ciertamente hay momentos en la vida que ocurren cosas, como el fallecimiento de un familiar. Alguien se va, alguien muy querido, alguien muy amado se va, y no entiendes por qué. Te haces muchas preguntas. Como muchos saben, hace muy poco sufrí la pérdida de alguien muy amado para mí, alguien que amé muchísimo. Y en esos momentos difíciles se preguntan muchas cosas. ¿Por qué suceden? ¿Por qué le sucedió a él? ¿Y por qué? ¿Por qué no llegó a la vejez como otras personas? Se cruzan cientos de preguntas en esos momentos difíciles. Y decía, pero ¿por qué le pasa a él? Nos llenamos de preguntas, de cuestionamientos, y no entendemos por qué. Si estaba orando por muchos años, seguramente muchas esposas dicen, ¿por qué hasta hoy no cambia la situación de mi matrimonio? ¿Por qué sigo así? ¿Por qué mi familia sigue así? ¿O por qué mis hijos no vienen al camino del Señor? Hace ya casi un año, una madre conversaba con una hermana ya bastante avanzada de edad, y decía, vengo orando hace muchos años por mi hijo, hace como 10 años vengo orando por él, vengo pidiéndole al Señor, y yo no entiendo por qué los hijos de otros se convierten al Señor, pero mi hijo no viene a los caminos del Señor. Yo no entiendo por qué solo el mío no quiere entender la verdad. No entiendo por qué solo a mi hijo no parece que no le importa nada de las cosas de Dios. Hay momentos en la vida que nos cuestionamos cosas y no entendemos las razones, y no entendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestra vida. Y sabe, la palabra de Dios nos dice que reposemos en el Señor. Ahora, el profeta Eliseo tenía la potestad de decir seguramente, o de pedir, de decir, Dios envía fuego del cielo y destruye a este hombre que va a ser un hombre perverso, que va a destruir a los hijos de Israel. Ahora, el profeta Eliseo sabía lo que iba a acontecer, sabía lo que iba a suceder. Él conocía lo que iba a suceder con su pueblo, él sabía lo que iba a suceder más adelante. Por eso lloró y dijo, yo sé lo que tú le harás a los hijos de Israel, por eso lloro. Yo lloro porque sé lo que pasará. Sé lo que tú le harás a los jóvenes, tú le harás al pueblo de Israel, los harás sufrir. A los niños, imagínense tanta maldad que había en este hombre. Dice que estrellarás a los niños, abrirás el vientre de las mujeres, a los jóvenes matarás a espada. Y ahora, hace un momento les hablaba y les decía, por eso les pido que presten la mayor atención posible. Mientras leíamos los primeros versículos del 7 al 8, notábamos que el profeta Eliseo le dijo a Hazael, que era el enviado en ese caso del rey de Siria, del rey Ben-Hadad, y le dijo, dile a Ben-Hadad que seguramente vivirás o sanarás de la enfermedad, pero el Señor me ha mostrado que él morirá. ¿Sabe por qué? Porque en el corazón de Hazael ya había ese asesinato. En el corazón de Hazael ya tenía en su pensamiento, en su mente, asesinar al rey Ben-Hadad. Y dice la palabra de Dios que cuando Hazael volvió a Ben-Hadad, dice que le dio esta noticia, y después Ben-Hadad se durmió, y dice, puso un paño húmedo sobre el rostro de Ben-Hadad, y Hazael asesinó a su señor, y él reinó en lugar de Ben-Hadad. Ahora, el profeta Eliseo ya sabía todo lo que iba a pasar, y le dijo, dile a Ben-Hadad que va seguramente a sanar, pero yo he visto que él va a morir, porque en el corazón de Hazael ya estaba la muerte de su señor. Y aunque Eliseo lo sabía, hay momentos que ocurren en nuestra vida y no sabemos por qué, pero lo único que tenemos que hacer es confiar. Es por eso lo importante de echar nuestras cargas en el Señor. La palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con
oración, ruego, súplica con acción de gracias. ¿Sabe? En este mundo, en esta vida, vamos a atravesar muchos momentos difíciles, vamos a naufragar. Muchas veces nos vamos a encontrar en momentos de soledad, vamos a perder en algún momento un ser amado, que son de los momentos más tristes al margen de cualquier cosa. Perder a un ser amado, perder a alguien que amas, es una situación muy difícil, muy dolorosa. Entonces, en algún momento nosotros vamos a atravesar esos sentimientos, esos dolores. Y aunque no entiendas por qué alguien se va, tenemos que reposar en el Señor, poner nuestras cargas sobre Él y decir: Señor, yo no entiendo por qué. Y aunque no entienda por qué, yo voy a seguir creyendo que tú vas a obrar en mi vida. Y aunque yo no entienda por qué pasa esto en mi vida, yo voy a seguir creyendo que tú eres mi Dios, eres mi Rey. Porque yo sé que tu palabra me dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sabe? Nuestro pensamiento tiene que estar muy diferente a lo del mundo. Claro, aquellos que no tienen esperanza lloran y sufren sin consuelo. Pero nosotros ciertamente tenemos una esperanza viva y podemos reposar en el Señor cada día confiados. Y podemos saber que nuestras vidas en sus manos están seguras. Podemos cada día dormir tranquilos. Como dice el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora, el profeta Eliseo pudo haber desmayado y haber dicho: pero este hombre, Señor, manda fuego del cielo y destrúyelo. Pero Dios ya tenía un propósito con todas las cosas, porque el profeta sabía que Dios tenía el control de todo. Acuérdese cuando el Señor mandaba una y otra vez al profeta Elías a reprender a Acab. Acab, el rey de Israel, una y otra vez su corazón se corrompía siguiendo los consejos de su mujer, que era Jezabel. Pero el Señor en su misericordia una y otra vez mandaba o enviaba al profeta Isaías o profeta Elías a que pudiera llevarle un mensaje de parte suya, diciendo: arrepiéntete. Incluso a su padre, al rey Omri, le daba mensajes diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete. Pero en el corazón del hombre es más fácil tener la dureza. En su corazón era duro, le era más fácil sobrellevar los consejos de su esposa, que le llevaba a la idolatría, pero más difícil le parecía seguir al Señor. Y en algún momento él también perdió las fuerzas. Entonces, algo de lo que no nos vamos a poder escapar son las circunstancias de la vida, son las situaciones de la vida. Es el dolor de la pérdida que en algún momento vamos a pasar. Es el dolor de algún momento fracasar en un negocio. Es en algún momento intentar hacer algo y que no funcione. En algún momento aquellos que somos padres entendemos que en algún momento los hijos van a crecer y van a tomar sus propias decisiones. Nosotros, mientras son pequeños, mientras son niños, podemos decir: hijo, ve por acá, ve por allá. Hijo, no hagas esto, hijo, no hagas lo otro. Pero en cierto momento ellos podrán tomar sus decisiones y nosotros ya no podremos hacer nada más. Nuestras fuerzas como padres ya no podrán hacer nada más, porque ellos, como personas mayores, adultas, tendrán la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y si nosotros nos frustramos por todo, entonces no vamos a lograr completar la carrera. Hace unos días conversaba con una persona y me decía: me siento abrumado, me siento triste, porque veo que mis hijos, ambos, tengo solo 2 hijos, los amo a los 2, y veo que los 2 han tomado malas decisiones en sus vidas. Porque estoy aquí y visito a mi hijo y ha tomado una mala decisión, y voy y visito a mi hija y también ha tomado una mala decisión. Yo no sé qué hacer. Hay días que solamente me voy al parque y solo me queda llorar. Lloro allí en el parque, sin consuelo, sin que nadie me pudiera dar una respuesta.
sin que nadie me pudiera decir soluciona esto así, porque intento como madre hacer todo lo posible para solucionar los problemas, pero yo no puedo hacer. Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer. Yo le doy consejos, pero no puedo tomar la decisión por ellos. Y claro que no podemos tomar decisión por ellos. Y le decía, hermana, en algún momento los hijos van a tomar sus propias decisiones y no vamos a poder hacer nada más que orar al Señor y decir, Señor, yo sé que tú puedes cuidar a mis hijos, puedes protegerlos, porque en algún momento nuestras fuerzas no van a ser suficientes para proteger a los nuestros. Es por eso que la palabra de Dios nos dice que no nos confiemos en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son bastante limitadas. Si nos confiamos en nosotros mismos, no vamos a lograr cumplir el propósito. Confía en Jehová, o fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y entonces le decía, hermana, mire, le digo algo. Desde el momento que ellos tomaron su decisión, más allá de darle consejos, de mostrarle la verdad, de mostrar el camino de luz, de hablarles al Señor en el momento que usted tenga motivo, tenga la disposición para hacerlo, o ellos le den el espacio para hacerlo. Más allá de eso no puede hacer nada, porque si usted trata de obligarlos, no va a poder. Incluso le pueden faltar el respeto. Lo único que te podemos hacer, o puede hacer usted, es hablarles del Señor, orar al Señor de todo corazón, pedirle a Él por ellos y decir, Señor, toma el control de mis hijos, y hacer su parte de hablarles del Señor. Pero si usted hoy se enferma y se empieza a preocupar más de lo necesario y empieza a dejar de confiar en Dios para decir, Dios mío, pero parece que no me escucha, si usted empieza a blasfemar de Dios, entonces allí sí que no va a haber esperanza. Pero mientras usted se mantenga firme, mientras usted siga clamando, mientras usted siga orando, mientras usted siga poniendo su confianza en Dios, hay esperanza para sus hijos, hay esperanza para sus familias, hay esperanza, porque mientras sigamos confiando, todavía hay esperanza en Dios para levantar, para fortalecer, para guardar, para cuidar, porque la fuerza de Dios no es limitada como la nuestra, sino la fuerza de Dios es ilimitada. Y le dije, hermana, sé que es duro para todo padre o para toda madre el saber que un hijo está en peligro, un hijo se siente amenazado de alguna forma, o saber que está sufriendo es doloroso. No podemos decir a una madre que no se sienta afligida por eso. Pero le dije, cuando usted se sienta de esa manera, cuando sienta que no tenga fuerzas, cuando sienta que no pueda más, vaya a la presencia de Dios, corra a su presencia. Cuando usted tenga ganas, esas ganas tremendas que ya no puede más y quiere solamente llorar, corra al Señor, corra a su presencia, y va a ver cómo en Él va a encontrar consuelo para su vida. Porque para nuestro Dios no hay nada imposible, porque para nuestro Rey nada es imposible. Y le dijo, cuando sienta ganas de estar llorando todo el tiempo, corra a su presencia. Hay momentos en la vida que no entendemos por qué. No entendemos por qué, a pesar que estamos congregándonos, llegó un fracaso en nuestra vida. No entendemos por qué, a pesar que estamos orando, los negocios fueron mal. No entendemos por qué, a pesar que estamos haciendo lo bueno, ocurren cosas en nuestra vida. Y la palabra de Dios tiene la respuesta. Nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Hay momentos en la vida que no entendemos por qué ocurren cosas, incluso en el matrimonio. ¿Por qué ocurren cosas en tu hogar? ¿Por qué ocurren cosas con tus hijos? Hay padres que han instruido a sus hijos toda su vida en el camino de Dios,
pero llegó y se convirtieron en mayores de edad y tomaron sus propias decisiones. Y obviamente como padres sufren y dicen, pero ¿por qué? No entiendo por qué mi hijo tomó su propia decisión y hoy está lejos de Dios. Si yo toda su vida le hice crecer en el camino de Dios. Toda su vida a mis hijos yo le inculqué valores. ¿Y por qué mi hijo tomó una mala decisión de ir a la mala vida, o mi hija? Porque simplemente hay cuestiones en la vida que no podemos tener control nosotros, no lo podemos controlar. Es por eso que nosotros tenemos que hacer hasta donde nuestras fuerzas nos den. Eso nos dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que nos manda que nosotros hagamos lo necesario. Si tenemos fuerzas para trabajar, que trabajemos. Si tenemos fuerzas para ayudar a la familia, que ayudemos a la familia. Si tenemos fuerzas, está en nuestra capacidad, hagamos, nos esforcemos y seamos valientes. Hay algo que le dijo el Señor a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. No le dijo solamente quédate allí sentado y tus fuerzas van a venir. Dijo esfuérzate y sé muy valiente. Y cuídate de que esta palabra no se aparte de tu boca, ni de día ni de noche. Y las bendiciones llegarán a tu vida. ¿Sabe? Cuando nosotros confiamos en el Señor, le creemos, las bendiciones llegarán a nuestras vidas. Y será maravilloso. Porque cuando entendamos verdaderamente al Señor, cuando entendamos que en el Señor tiene que estar nuestras cargas, vamos a empezar a sufrir menos y vamos a empezar a confiar más en el Señor. ¿Sabe? Muchas preocupaciones el día de hoy. Quiero decirte algo. Hoy, muchas de las preocupaciones que tienes se pueden eliminar. Y alguno dirá, pero ¿cómo es posible? ¿Es posible eso? Sí, es posible. Hoy te puedes deshacer de muchas de las preocupaciones y las cargas que llevas. Sí, hoy mismo. Escucha lo siguiente. Las mayores preocupaciones llegan a nuestra vida, o las mayores preocupaciones que tenemos son por cosas que no podemos controlar. Y siempre nos afanamos por todo. Siempre nos afanamos, decimos, ay, pero quiero controlarlo todo. Quiero que todo me salga perfecto. Incluso nos preocupamos por cosas que no podemos controlar. Y estamos todo el tiempo intentando controlarlo todo y no permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Pero sabes, si empezáramos a confiar en Dios mucho más y empezáramos y entendiéramos esto, entendiéramos que Dios tiene el control de cada parte de nuestra vida. El Señor nos dice, si las aves del campo y a las aves de los cielos yo los cuido, los alimento. A las flores del campo yo los visto, que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió como una sola de ellas. Si a ellas yo les proveo lo que necesitan, cuánto más a vosotros, que sois mis hijos. Si empezáramos a confiar más en Dios, si empezáramos a reposar en Él, muchas de las preocupaciones que hoy tenemos empezarían a desaparecer. Porque hay situaciones que no podemos controlar. Por ejemplo, si usted tiene una empresa, un negocio o lo que sea, y dice, bueno, entonces mi negocio está bendecido por Dios, y no hace nada, el negocio va a fracasar. Pero si usted es diligente, dice, yo tengo mi empresa, yo voy a hacer lo que me corresponde. Me corresponde esforzarme, me corresponde hacer lo necesario, me corresponde ser consciente, pagar a las personas que tengo que pagar, me corresponde hacer buenos negocios, tener buenas ventas. Pero todo lo que yo no puedo hacer, el Señor lo hará por mí. Hasta donde tus fuerzas no lleguen,
Las fuerzas del Señor se extenderán para ti, porque ciertamente si obedeceres la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos estos mandamientos que te prescribo hoy, bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, de tus ovejas, bendito serás donde sea que fueres, entrarás, saldrás y serás bendito por el Señor, porque el Señor te bendecirá, te levantará, te fortalecerá, porque esa es su promesa para nosotros. Lo único que tienes que hacer es obedecerle y serle fiel. Pero a veces eso nos falta, echar nuestras cargas en el Señor. Por eso nos preocupamos por todo. Decimos, ay, el día de mañana no sé si vendrán terremotos. Pero la pregunta es, y muchos cristianos están preocupados todavía por esto. Dice que 2025 vienen terremotos. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer que ese terremoto se detenga. Ay, pero puede orar y estar preparado para que ese terremoto no llegue. Y si es la voluntad de Dios que llegue ese terremoto, porque de pronto Él está cansado de la maldad de la tierra, de tanta perversión que hay en la tierra. ¿Crees que por esa oración el Señor va a detener el juicio que Dios tiene preparado? Ay, el 2026 vienen desastres. ¿Y qué vas a hacer? Vas a vivir todos los días amedrentado por eso, como que perdiendo las ganas de vivir. Dice, no os preocupéis por el día de mañana, qué habéis de comer, qué habéis de vestir. ¿Acaso no es el cuerpo más que el alimento? Y la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. ¿Acaso no hay cosas más importantes? Hay personas que dicen, y él hace tiempo les comentaba, le decían, Cristo viene, y la iglesia se asusta y dice, ay, Cristo viene, ¿y cómo estoy? Que recién te preguntas, ¿cómo estás? Que recién cuando alguien te dice, Cristo viene, recién te preguntas, ¿cómo estás? No es deber nuestro estar bien con el Señor cada día. No es el deber de un cristiano el corregirse cada día si se equivoca. Todos cometemos errores. No confunda eso. Todos fallamos a Dios de alguna manera, pero en ese instante nos acercamos a su presencia y decimos, Señor, perdóname, ya no quiero volver a hacer esto. Y no lo hacemos. Cambiamos de vida. Si hay otra debilidad, lo cambiamos y decimos, Señor, ya no quiero hacer eso. ¿Qué acaso el momento de preocuparte por si estás bien o no estás bien es si alguien te dice recién, Cristo viene? El deber de la iglesia es decir, Señor, ven, tu iglesia te espera. Y la iglesia del Cordero, la iglesia, la novia del Cordero dice, Señor, ven, que tu iglesia te espera. Y muchos viven preocupados por los terremotos. Ay, me dice que vienen hambrunas, y dice, viene esto. Pero no es mejor vivir confiado en el Señor, porque tu vida va a terminar en el momento que Dios lo disponga, ni antes ni después. De pronto llegas al día de mañana, o de pronto no llegas tampoco. De pronto llegas de acá a 10 años, de pronto tampoco llegas. ¿No es mejor vivir confiados en Él? Cuando el profeta Eliseo se enteró de lo que iba a acontecer con el rey, o con el futuro rey Hazael, lo miró y lloró, porque dijo, yo sé el dolor que causarás a mi pueblo, sé la aflicción que causarás a mi pueblo, sé lo que tú lo harás. Abrirás el vientre de las mujeres, estrellarás a los niños y los matarás, a los jóvenes destruirás a espada, a mi pueblo lo destruirás, sé lo que harás, por eso lloro. Si el día de mañana te enteraras cuándo vas a morir, seguramente tu vida sería muy miserable, porque cada día estarías contando, sería una cuenta regresiva para ver qué día te vas a morir. Es decir, ay, me moriré tal día, y todos los días estuvieras pensando en eso.
¿No es mejor vivir confiados en Dios, sabiendo que Él tiene control de nuestras vidas, sabiendo que nos iremos de este mundo cuando el Señor lo disponga? Porque el Señor dice: grato es a mí la muerte de mis santos. Nos iremos de aquí cuando el Señor diga que nos vamos. Y debemos dejar de preocuparnos por cuestiones que no vamos a poder controlar. Porque tus fuerzas tienen límite. Tus fuerzas tienen límite. Hay ciertas cosas que ya no puedes hacer, que escapan de tus fuerzas. Escapan de tus fuerzas. Tú puedes esforzarte, hacer todo lo necesario, pero hay ciertas cosas que no están en tu capacidad controlarlas. Y lo único que puedes hacer es decirle: Señor, toma el control de mi vida y que se haga tu voluntad. Porque si nos preocupamos por todo, todos los días vamos a vivir ansiosos. Ahora la Escritura es bien clara cuando nos dice: por nada estéis afanosos. Porque el afán hace que nuestra vida sea miserable. El afán hace que todo el tiempo estemos preocupados por todo. Y nos afanemos: ay, ¿qué haré? ¿Y qué pasarán? Y vienen desastres, y la crisis, y esto, y que lo otro. Yo no estoy diciendo que usted no tenga sus ahorros, no estoy diciendo que usted no quiera trabajar para su futuro. Claro que debe hacerlo. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo con moderación. Viva el día de hoy. Dice la palabra de Dios que había un hombre que tenía un granero, que estaba lleno el granero, y después dice que tuvo tanta cosecha que dijo: voy a destruir este granero para construir otro más, porque mis cosechas son abundantes. Y el Señor dijo: qué necio este hombre, qué necio. No sabe que esta noche van a venir a pedir su alma, y su esperanza está en su granero, su esperanza está en sus posesiones. Y el día de hoy parte, y todo lo que él tiene quedará. Hay momentos que no entendemos por qué. Porque nos enfermamos, porque perdemos un ser querido, porque tu matrimonio está atravesando momentos de crisis, porque tus hijos están tomando malas decisiones, porque tus hijos están sufriendo, porque un familiar está enfermo, porque a un familiar le sucedió un accidente, o porque un familiar está viviendo una crisis en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Hay momentos que no entendemos por qué. Pero en esos momentos que no entendemos por qué, tenemos que aferrarnos en el Señor y echar nuestras cargas sobre Él, y dejar de ver sobre los problemas para empezar a confiar en Él. Y si está en nuestras fuerzas, tenemos que hacer lo necesario para resolverlas. Pero lo que nosotros no podamos hacer, el Señor lo hará por nosotros. Dice el Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y para ilustrar la enseñanza, quiero que entienda esto. Cuando el pueblo le dijo, a través de Moisés, dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, no dijo al pueblo de Israel: siéntense nada más, rásquense la barriga, que el Señor va a pelear por ustedes. No, dijo: prepárense, vamos a preparar. A ver, ¿dónde están? Vengan por acá, vamos a prepararnos. Y el pueblo preguntó y dijo: pero nosotros no somos guerreros, nosotros estamos acostumbrados al servicio.